Honorables senadores, señora viceministra, señores generales, señores oficiales, sean bienvenidos. Me permito, por instrucciones de la señora presidenta y coordinadora de esta subcomisión, dar lectura a la agenda del orden del día que se va a adelantar en esta sesión. El primer punto será los antecedentes de la subcomisión, la exposición sobre las generalidades, las cuales se va a detallar sobre el resumen y análisis de la Ley 48 de 1993, posteriormente las leyes que han introducido cambios a la regulación del sistema militar obligatorio, del servicio militar obligatorio. Posteriormente, objeto de estudio van a ser los proyectos de ley número 21 de 2013 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 48 del 93 y se elimina la exigencia de la libreta militar para ejercer el derecho al trabajo y a la educación, proyecto de ley que ya hizo tránsito en esta comisión. Proyecto Ley 012 de 2014 Cámara, por medio del cual se establecen las jornadas especiales para resolver la situación militar de los ciudadanos mayores de 25 años y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Ley 51 de 2014 Senado, por medio de la cual se estimula a los soldados bachilleres que presten sus servicios a la patria, vinculándolos al proceso educativo en el nivel superior. Tercer punto, propuestas del plan de trabajo. Cuarto, proposiciones. Informo, señora presidenta, que ha sido leída la agenda para el día de hoy. Gracias, señor secretario. Antes que todo, presentar un saludo a tan honorables invitados, al general Jorge Eliezer Suárez Ortiz, jefe de reclutamiento, a la doctora viceministra Diana Quintera Cuello, viceministra para la Estrategia y Planeación, al coronel Carlos Fernando Moreno, autoridad de reclutamiento del Ejército, al coronel Jaime Sánchez Sánchez, al teniente coronel Néstor Díaz, a la teniente coronel Yasmín Mora, a la capitana Adriana Astrid Pérez, no la veo, al general Rodrigo Quiñones, asesor de mi UTL, a la doctora Paola Holguín, a la doctora Nidia Marcela Osorio, al doctor Marco Aníbal Avirama, honorable senador, al honorable senador Rigoberto Barón, a usted, señor secretario, y a la doctora Marcela Cristancho. Quiero agradecerles de todo corazón haber aceptado esta invitación para instalar el día de hoy la subcomisión para temas de servicio militar obligatorio, que está integrada por la honorable senadora Teresita García Romero, que creo que viene en camino, por la honorable senadora Nidia Marcela Osorio Delgado, por el honorable senador Rigoberto Barón Neira, por el honorable senador Marco Aníbal Avirama, por el honorable senador Carlos Fernando Galán, que se excusó, pero creo que está aquí alguno de sus asesores, y por el honorable senador Jimmy Chamorro Cruz, quien también se excusó. Antecedentes de esta subcomisión. En sesión del 2 de diciembre del 2014 fue aprobada la proposición presentada por mí para que fueran estudiados conjuntamente los múltiples proyectos de ley que implicaban reformas parciales a la Ley 48 de 1993. El propósito de esta proposición radicó en la necesidad de analizar los alcances prácticos de los proyectos, su oportunidad y pertinencia. Fue así
como en la misma sesión, la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado dispuso la conformación de una subcomisión que se encargara del estudio de los siguientes proyectos de ley. El proyecto de ley 21 del 2013 del Senado por medio del cual se modifica la Ley 48 de 1993 y se elimina la exigencia de la libreta militar para ejercer el derecho al trabajo y a la educación. El proyecto de ley 12 de 2014 de Cámara, por medio del cual se establecen las jornadas especiales para resolver la situación militar de los ciudadanos mayores de 25 años y se dictan otras proposiciones. El proyecto de ley 51 de 2014 de Senado, por medio del cual se estimula a los soldados bachilleres que presten su servicio a la patria, vinculándolos al proceso educativo en nivel superior. En ese orden de ideas, la subcomisión que hoy se instala tiene por finalidad el estudio de los proyectos que se han mencionado, el análisis de la situación y la construcción de soluciones constitucionalmente viables para una reforma estructural de la Ley 48 de 1993, considerando en este estudio las realidades y perspectivas de un servicio militar adecuado a las necesidades nacionales, actuales y futuras. Para iniciar este estudio, quiero mencionar algunos aspectos importantes de la Ley 48 de 1993. La Ley 48 de 1993 y su decreto reglamentario 2048 del mismo año son normas vigentes que desarrollan el servicio militar obligatorio en Colombia y fijan las condiciones de prestación, establecen proceso para el efecto y los derechos derivados del mismo. Se define el servicio militar obligatorio en los siguientes términos. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente ley. Esta ley determina el alcance de la obligación de prestar el servicio militar en el artículo 10. Fija los términos de su duración, que son de 12 a 24 meses, en función de las modalidades previstas: soldados regulares, soldados bachilleres, soldados campesinos y auxiliares de policía bachilleres. Establece y regula las fases del proceso de reclutamiento y movilización. Establece las exenciones en todo tiempo y en tiempo de paz, así como las situaciones que provocan el aplazamiento. Aspectos importantes de la Ley 48 del 93. Esta ley establece y regula los tipos de tarjetas de reservistas, su costo, las condiciones para acceder a ellas en cada caso. Incorpora una prohibición de vinculación laboral, según la cual ninguna empresa nacional o extranjera, oficial o particular, establecida en Colombia, puede vincular laboralmente a personas mayores de edad
que no hayan definido su situación militar. Define qué es la condición de reservista y su clasificación según su edad, primera, segunda y tercera línea, o según su condición primera y segunda clase y reservistas de honor. Tenemos aquí un cuadro donde se indican las fases del proceso. Todo este material está en unas cartillas que dejamos en sus puestos. Pero voy a mencionar aquí, hacer un pequeño resumen que creo que es importante que todos conozcamos. Las fases del proceso empiezan con la inscripción, luego vienen los exámenes de aptitud física, el sorteo, para terminar en la concentración e incorporación. También este cuadro habla de los aplazamientos y exenciones. Es importante para los senadores aquí presentes porque las autoridades de reclutamiento ya conocen todo esto, que para cualquier aplazamiento o exención es indispensable que la persona esté inscrita. En ese proceso también está la clasificación y cuota de compensación. Otras normativas regulatorias del servicio militar obligatorio. Desde la expedición de Ley 48 de 1993, múltiples han sido los intentos de reformas, algunas de las cuales aprobadas para introducir y modificar en aspectos fundamentales la regulación del servicio militar obligatorio. Estas modificaciones principalmente han versado en el régimen de beneficios, exenciones y el pago de la cuota de compensación. Entre las normas vigentes de la actualidad se cuentan las siguientes. Han sido muchas y yo voy a leer solo algunas. En la Ley 1184 del 2008, por el cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones. En la Ley 1738 del 2014, prórroga más reciente de la Ley 418 de 1997, modificó nuevamente el artículo 13 de esta para disponer que ninguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para obtener título de pregrado al presentar la libreta militar. En la Ley 642 del 2001, el artículo primero aclaró el artículo segundo de la Ley 548 del 99 así. Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se encuentran adelantando estudios universitarios, se les debe aplazar la definición de su situación militar hasta cuando terminen sus estudios de pregrado. En la Ley 1450 del 95 se modificó el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, el cual quedó en los siguientes términos. Los colombianos hasta los 50 años de edad están obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndole
a estas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente por los siguientes efectos: celebrar contratos en cualquier entidad pública, ingresar a la carrera administrativa, tomar posesión en cargos públicos y obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior. A continuación, voy a mencionar los proyectos de ley que cursan en este momento en el Congreso de la República, que serían los que esta subcomisión tendría que estudiar para tratar de unificar de alguna manera un proyecto donde reunamos de una manera organizada todas estas inquietudes que presentan los proyectos. Ese es el espíritu de esta subcomisión. Son muchos los proyectos que van cada uno por un lado diferente y es por eso que yo propuse a esta comisión que nos reuniéramos con las autoridades de reclutamiento y con el Ministerio de Defensa para sacar un buen proyecto organizado, serio, que regule todas estas normas que han surgido después de la Ley 48. El proyecto de Ley 021 de 2013, por el cual se modifica la Ley 48 de 1993 y se elimina la exigencia de la libreta militar para ejercer el derecho al trabajo y a la educación. La autora de este proyecto fue la senadora Alexandra Moreno Piraquive, y este proyecto tiene el fin de eliminar la exigencia de la libreta militar como requisito para acceder a un empleo público o privado y a la graduación profesional. Yo quiero mencionar en este proyecto que yo soy de las convencidas de que el día que se elimine la libreta militar como requisito para trabajar es prácticamente acabar con el servicio militar obligatorio. Siempre hago la comparación de que eso es como si nos dijeran que tenemos que sacar el pase, pero que no nos lo van a pedir el día que nos estrellemos o cometamos alguna infracción. Yo quisiera saber en este país quién sacaría un pase. El otro proyecto que está en curso es el proyecto 012 del 2014 de Cámara, por el medio del cual se establecen las jornadas especiales para resolver la situación militar de los ciudadanos mayores de 25 años y se dictan otras disposiciones. El autor de este proyecto, los autores son la representante Ana Paola Agudelo, la representante Guillermina Bravo y el representante Carlos Eduardo Guevara. El tercer proyecto es el proyecto 051 del 2014. El título de este proyecto es por medio del cual se estimula a los soldados bachilleres que presten su servicio a la patria, vinculándolos al proceso educativo en el nivel superior. Su autor es el honorable senador Fernando Tamayo Tamayo. Por el cual el espíritu de ley se sustenta en los siguientes pilares. Primero, crear un estímulo al ciudadano que preste su servicio militar obligatorio. Esto incluye la modalidad por su servicio a la patria.
Segundo, facilitar la continuidad de los estudios postsecundarios. Y tercero, crear un proyecto académico con características especiales con el fin de que se ajuste a las condiciones excepcionales del soldado bachiller. Ese proyecto tiene la ponencia de la doctora Osorio, Nidia Marcela, y fue presentado la semana pasada de una manera muy detallada y de una manera brillante. Pero ese mismo día aquí en comisión le solicitamos a ella aplazar, ya que teníamos pendiente esta instalación de la subcomisión para que este proyecto fuera comentado con todos los invitados de reclutamiento. Ahora quiero presentarles el plan de trabajo para someterlo a la consideración de ustedes que haríamos en esta subcomisión. Como lo dije al principio, el objetivo de esta comisión es determinar el objeto de estudio, definir la metodología para el análisis de la situación y la construcción de soluciones constitucionalmente viables para reformar en una forma integral la Ley 48 de 1993, considerando las realidades y perspectivas de un servicio militar adecuado a las necesidades nacionales y futuras. Esa instalación quedó para el 14 de abril del 2015. Es la instalación que estamos haciendo en este momento. Considerando que cualquier reforma que se pretenda introducir al marco legal regulatorio del servicio militar en Colombia se deben tener en cuenta las realidades y proyecciones de este. Se hace necesario citar a las autoridades de reclutamiento, que es también lo que estamos haciendo hoy, y de nuevo mis agradecimientos a todos ustedes por estar hoy aquí. Y de la misma manera al Ministerio de Defensa, muchas gracias otra vez, señora viceministra, por su presencia en esta instalación. Todo esto con la idea de llevar a cabo una reunión en la que se exponga su posición frente a estos proyectos, que son objeto de análisis en esta subcomisión. Esta reunión servirá para conocer la realidad del servicio militar obligatorio y para identificar todos los aspectos necesarios para esta reforma. La metodología que yo sugiero y que someto a consideración de ustedes es que hagamos este trabajo en forma organizada y ordenada a través de unos cuestionarios. Yo quiero pedirle a los senadores que integran la subcomisión y por medio de sus asesores a los que no se encuentran hoy, que se elaboren un cuestionario sobre cada proyecto con las dudas y con las preguntas que cada senador quiera hacer respecto a lo que están los proyectos. Me sean entregadas a mí como coordinadora. Yo la haré llegar a los miembros de la autoridad de reclutamiento y citar al menos a unas 2 reuniones después de que ustedes analicen los cuestionarios para que de una manera organizada y clara nos den respuesta a esos cuestionarios. Tendríamos que poner hoy un plazo para la entrega de los cuestionarios. Yo propongo 2 semanas, por mí que fuera una, pero yo sé que acá en el Congreso
pedir una semana para que entreguen los cuestionarios no es algo real. Entonces quiero tener la primera semana para estar recordándole a los congresistas la elaboración del cuestionario, y por eso propongo 2 semanas para la elaboración de los cuestionarios. Se las enviaría yo a las autoridades de reclutamiento y yo creo que podríamos poner una semana más para agendar la primera reunión con ustedes y para que nos resuelvan las dudas que tengamos al respecto. Creo que es todo lo que tenía por decir para instalar esta subcomisión, y el siguiente punto sería proposiciones de los invitados. Claro que sí. Entonces, la viceministra quiere hacer una presentación y dirigirnos algunas palabras. Bueno, buenos días a todos los presentes, a la senadora Tania Vega, un agradecimiento especial por esta iniciativa, por esta instalación de esta subcomisión y por supuesto a todos los miembros de la misma. Un agradecimiento especial porque sí es un tema estratégico que amerita que sea uno de esos trabajos que ojalá queden como ejemplo de colaboración entre el legislativo y el gobierno para un tema tan importante y tan estratégico para el país. Por supuesto, un saludo muy especial a los oficiales que me acompañan hoy, en particular el general Muñoz, el general Suárez. El general Suárez hoy está en la jefatura de reclutamiento, pero el general Muñoz, que ya no está en esa jefatura, estuvo varios meses, años ahí, y por supuesto que hay una experiencia y un conocimiento muy importante en estas 2 personas, y por supuesto que en los coroneles que también están acá. Para nosotros es de la mayor importancia esta subcomisión por varias razones. La primera, porque nos permite, como estábamos hablando ahora en privado, poder contar y decir de manera, digamos, organizada cuáles son nuestras dudas y nuestras preocupaciones alrededor de los proyectos de ley que están en curso hoy en día y desde hace varios años, algunos en el Congreso, pero sobre todo porque nos permite contarles abiertamente nuestras preocupaciones sobre el tema del servicio militar en general. Muchas de ellas expuestas perfectamente por la senadora Vega, donde hace un recuento muy detallado y muy juicioso de toda la ley 48, de las leyes que la han modificado. También nosotros ya tenemos un análisis también de todas las sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, que han modificado de alguna manera la Ley 48 o algunos requisitos establecidos en la Ley 48. Más allá de otras leyes, también hay sentencias que obviamente son obligatorias. Pero la principal preocupación, y lo digo abiertamente, es que vemos, por decirlo de alguna manera, un movimiento alrededor del tema del servicio militar obligatorio, pensando en que este país no necesita un servicio militar obligatorio. Y eso compartimos la preocupación de la senadora y de las senadoras que aquí están y de los senadores, porque nos parece que es un error histórico que dejemos prolongar ese debate sin que tengamos una posición tanto de gobierno como de legislativo, contundente, informada, llena de estudios que ya tenemos sobre el particular. Colombia no se puede dar el lujo de eliminar el servicio militar obligatorio.
Si bien es cierto que el servicio militar obligatorio hay que fortalecerlo, hay que modificarlo, seguramente hay que hacerlo más, de alguna manera, más moderno y acorde con los momentos que viven hoy los jóvenes de Colombia. Lo que no podemos permitir como colombianos es que haya una eliminación de ese servicio militar obligatorio. Yo no solamente lo digo como viceministra de Defensa, lo digo como colombiana, en donde a mí me da muchísima tristeza ver cómo hay grupos de interés pensando que no tiene ningún sentido tener un servicio militar, cuando hay todos los años más de 120.000, casi 160.000 personas que prestan hoy su servicio militar a lo largo y ancho del país, y eso le genera no solamente una pertenencia a su patria, sino también que genera unas conexiones muy importantes entre el mundo civil y el mundo militar que no podemos dejar de lado. Y si incluso le agregamos a eso consideraciones económicas, no estamos tampoco en una situación fiscal como para decir no tengamos un servicio militar obligatorio, sino que pasemos a tener soldados profesionales, porque los números no nos dan por ninguna parte. Entonces, lo que va a terminar pasando, y esperemos que no sea así, porque vamos entre todos, sobre todo en esta subcomisión, de manera organizada, a hacer una muy buena argumentación de por qué se requiere un servicio militar obligatorio en Colombia. Lo que terminaría pasando es que disminuiríamos nuestra fuerza militar, disminuiríamos la presencia y el control territorial de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército Nacional, que hoy en día prestan a lo largo y ancho del país, se presta mucho control en muchas zonas del país a través del servicio militar obligatorio. Y hay que decirlo también con total franqueza, para que tampoco nos llevemos a equívocos. Es obligatorio por Constitución, pero en la práctica no lo es. En la práctica, cada día hay más exenciones, cada día hay más causales de aplazamiento, cada día hay más y más causales por las cuales un joven puede decir no tengo que prestar el servicio militar. Entonces, cuando vemos los números de servicio militar, estamos viendo problemas, algunos problemas asociados a tendencias positivas del país. Una de ellas, que ya casi todos los jóvenes en Colombia tienen un bachillerato, y eso es algo supremamente bueno para el país, que obviamente desde el sector defensa celebramos todo el tiempo, pero que cuando uno mira las cifras puras y duras en términos del número de soldados bachilleres que somos capaces de reclutar, cada vez es más difícil, porque cada vez hay más oportunidades para que esos bachilleres entren a la educación superior, y como bien leyó la senadora Tania, cuando entran a la educación superior se les aplaza la definición de su situación militar, que en la práctica termina siendo un incentivo para que terminen con sus estudios superiores y por lo tanto no van a prestar el servicio militar. Entonces sí tenemos problemas prácticos hoy en día en términos de las cuotas de reclutamiento. Y eso hay que decirlo digamos, con total franqueza. Y en parte nuestro diagnóstico, y es parte de lo que obviamente discutiríamos en esta subcomisión, es que eso pasa por tener 3 tipos de soldados. Entonces tenemos soldados bachilleres, soldados regulares, soldados campesinos. Una de las propuestas que tendríamos y que vamos a discutir seguramente en esta subcomisión es que tengamos un solo soldado. O sea, que hablemos de soldados regulares como en algún momento y eso nos permitirá, digamos, mejorar un poco el perfil también de esos soldados. Y así hay varios problemas. Tenemos problemas asociados a los incentivos que tienen los jóvenes para prestar o no prestar su servicio militar obligatorio. Algunos son incentivos económicos,
digamos, la bonificación que se le da a un soldado es muy poquita en comparación con otros países, incluso de la región, pero también si miramos incentivos más allá de los económicos en términos de acceso a la educación, y ahí por eso la senadora Nidia Marcela, con todo el tema educativo, es importante porque sí es un incentivo importante para los muchachos. También los temas asociados al acceso a alguna clase de salud, a tener más descuentos de los que hoy tienen. Y francamente, luego de la Ley 48, varios años después, se crean algunos incentivos para la desmovilización de las guerrillas, FARC, ELN y demás. Y esos incentivos para los desmovilizados, cuando uno compara los incentivos para los desmovilizados con los incentivos que tiene un soldado regular, bachiller o campesino en Colombia, digamos, ahí no hay una comparación muy buena que nos incentive por este lado. Y entonces generamos unos mensajes un poco contradictorios. ¿Queremos un servicio militar obligatorio? Sí. ¿Lo queremos fortalecer? Sí, pero no queremos cambiar los incentivos. Y ahí creo que sí tenemos que trabajar en esta subcomisión para ver, en la medida de las posibilidades fiscales, qué incentivos podemos pensar de manera creativa para mejorar las ganas, digamos, que tengan los jóvenes para entrar a su servicio militar. Entonces yo de verdad celebro enormemente esta oportunidad. Vamos a trabajar, digamos, no solamente en los cuestionarios que nos hagan llegar, sino cuántas reuniones ustedes quieran para discutir, para mirar, para resolver dudas. Las tenemos en el Ministerio de Defensa de la mano de reclutamiento. Hemos trabajado en un proyecto de ley, tenemos un proyecto, digamos, con varios ya modificaciones propuestas a la Ley 48. Y por supuesto que parte del trabajo de esta subcomisión será mirar ese proyecto de ley en detalle para que al final tengamos un proyecto de ley que podamos presentar en conjunto. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias por su interés y bueno, estoy supremamente atenta a los pasos a seguir en la metodología que se ha planteado. Mil gracias. Perfecto, general. Tenemos también después una proposición de la senadora Nidia Marcela, pero siga usted con la palabra. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial de parte de mi general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, nuestro comandante del ejército. Les envía un saludo a la senadora Tania, a la senadora Marcela y a todos los senadores citantes a esta tan importante reunión en el día de hoy. Muchas gracias a la señora viceministra, a su equipo de trabajo que nos acompañan en esta mañana y al personal de la jefatura de reclutamiento que me acompaña, el señor coronel director de reclutamiento, el subdirector, el coronel de planes, la señorita capitán de acción integral, la señorita capitán de jurídica, que es prácticamente mi equipo de trabajo ahí en la jefatura para afrontar todas esas dificultades a las que nos hemos visto inmersos a partir de completar estas cuotas de incorporación que tantas dificultades nos ha traído últimamente, porque cada vez la ley hay más exenciones, entonces se nos dificulta más. Pero antes de decirles unas palabras, yo quiero mostrarles en un video muy corto, senadora, qué es el soldado, qué es el ejército, dónde están mis soldados de la patria y qué hacen por esta querida Colombia. Les ruego por favor que le prestemos atención. Es un video donde resume el trabajo de nuestros hombres a lo largo de todo el territorio nacional.
¿Le coloca volumen, por favor? Jonales, venga, ven. Hijo, vaya cuentes que ellos siempre están en mis oraciones, que su trabajo es muy importante para el campo, que siempre lo llevamos aquí en el corazón y que Dios los bendiga. Pero vaya, hijo, dígale. Díganles que su trabajo es muy importante para el campo y que Dios los bendiga. Díganles que les mandamos a decir que los queremos, que su causa y la nuestra es la misma. Cuéntenles que nuestro país avanza y crece, que todos vamos por la misma causa. Pero vaya, cuéntenles. Andánele, dile que le tenemos mucha fe, cambio, de corazón, con mucho ánimo. Leo, dile que Colombia es nuestra causa, la misma de ellos. Dígale que le tenemos fe. Que sepan que gracias a ellos yo puedo recorrer carreteras, pueblos y veredas tranquilamente sin ningún problema. Oiga, venga, y me le dice que de corazón le agradezco su buena compañía, que más tarde nos vemos, ¿no? Anchivenga hay mandat. Não Anchivenga não é a causa das navarras cojadas. Aqui é uma forma cozinha formato. Anchivenga não. Por ella, dígale que gracias a ellos, hoy la madrugada por esta tierra es diferente, que hay más paz y tranquilidad. Que son bienvenidos. Vaya, dígale. Aguanta, aguanta. Díganles que este país es de todos, nuestra verdadera causa. Por eso lo necesitamos. Vaya, díganles. Bueno, yo les digo. Muchas gracias por cuidarnos. Yo le digo que somos unos berracos. ¡Los queremos! Díganles que gracias, que son unos berracos. Listo, adelanto. Alex, dígale que su trabajo, al igual que el mío, es de paciencia y constancia, y por eso se lo agradezco. Vaya, dígale. Ya voy. ¡Toma, díganles! Dígale que son de la familia que los llevamos en el corazón. Que su causa y la nuestra es la misma. Colombia. Gracias. Mi teniente,
Colombia nos manda a decir que muchas gracias. ¿Ya escucharon? Que muchas gracias. Avanzar. 43 millones de latinos, una sola causa, Colombia. Su causa y la nuestra es Colombia. Fe en la causa. Ejército Nacional. Sonido para el general, por favor. En este video resumimos el sentimiento del pueblo colombiano hacia nuestros soldados, que como ustedes lo ven está en todo el territorio nacional, en la costa atlántica, en la costa pacífica, en el sur del país, en el oriente, en el occidente. Y cómo este soldado contribuye no solamente a la seguridad, sino a que mejoren las condiciones de vida de los colombianos, mejorando su economía, mejorando la inversión extranjera, mejorando la transitabilidad por las carreteras, mejorando el turismo. Y se los dice un soldado de 36 años que ha vivido en el ejército y que ha estado en estas áreas y que siente de cerca este sentimiento del pueblo colombiano. En este video ese es el sentimiento. Cuando uno llega a la vereda, en el Caquetá, en el Putumayo, en la Guajira, y gracias, soldado, por su presencia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar prestándonos seguridad, gracias por acompañarnos. Cuando viajamos por las carreteras, en plan de turismo, a visitar a nuestros familiares, cuando vemos a ese soldado que nos hace la señal de que transite, ciudadano, disfrute de lo hermoso de que es su país, nos sentimos orgullosos de pertenecer a este ejército. Entonces, este ejército que viene de 1819, no lo podemos acabar. Créanme que yo sufro cada vez que escucho a algunos detractores que impiden que los jóvenes vayan a prestar el servicio militar y cada vez hayan más excusas. Porque no es fácil esta tarea que me ha encomendado el mando y que Mijal Muñoz lo hizo durante más de 2 años, no es fácil. Incorporar los hombres que van a prestar el servicio militar en 5 modalidades, ya no son 4, son 5 modalidades, incluyendo al IMPET, porque es otra modalidad diferente que no está inclusive en la ley 48. Entonces tenemos soldado regular, tenemos soldado campesino, soldado bachiller, auxiliar de policía y el del IMPET. 5 modalidades. Y esa hay que unificarlo. La necesidad de unificar un solo servicio militar nos va a facilitar el trabajo de reclutamiento para completar estas cuotas. Yo traigo una estadística aquí. Generalmente en el año estamos incorporando aproximadamente entre 106.000, 108.000 y 110.000 hombres en las diferentes modalidades, campesinos, bachilleres y regulares. Bachilleres son aproximadamente el 30%, que no hay dificultad para incorporarlos, porque ahora todos los jóvenes son bachilleres. En cualquier parte validan y les dan su diploma, y entonces ellos muestran su diploma, y entonces como se van a beneficiar, que únicamente van a prestar 1 año, entonces ellos se identifican con su diploma de bachiller. La modalidad de campesinos, que no es fácil completarla, que vale como a un 20-25%, se completa. Y ellos van a prestar 18 meses, pero tampoco es fácil en las regiones incorporarlas directamente para cada uno de los pueblos donde fue la misión que se dio cuando salió esta modalidad.
y el soldado regular, que es el que presta 24 meses y que va a estar en todo el territorio nacional y que es un soldado del Ejército Nacional. Cuando me preguntan a mí que si el soldado regular puede ir al Guaviare, por ejemplo, al Caquetá, es el Ejército Nacional. Y los soldados que portamos el uniforme estamos en capacidad y en condiciones y recibimos un entrenamiento para ir a todo el territorio nacional a prestar este servicio militar. Entonces eso es lo que queremos y es una de las necesidades sentidas, que ya lo dijo la señora viceministra, unificar el tiempo de servicio de este soldado y que haya una sola modalidad, un soldado universal, lo he llamado yo, para que preste su servicio militar a la patria, porque está en la Constitución Nacional. Artículo 217, donde dice que la nación tendrá para su defensa y para su soberanía y para el control territorial un ejército nacional. Cuando en diciembre a mí me preguntaban que qué le iba a decir a algunos políticos que impedían la prestación del servicio militar, yo les contestaba, estamos cumpliendo con la Constitución y la Ley 48. Y estamos haciendo de que haya un ejército nacional y esa es mi obligación y ese es mi compromiso. Y así lo seguiremos haciendo porque Colombia necesita de su ejército nacional, de sus fuerzas militares, de su policía nacional. Es un error para los que piensan que estamos a puertas de un posconflicto y que entonces ya no vamos a necesitar la seguridad. Qué equivocados están. Miren las experiencias de otros países de Centroamérica, por hablar de algunos vecinos. En El Salvador, en Guatemala, disminuyeron sus fuerzas militares y se les incrementó la delincuencia, el narcotráfico, las famosas maras que salieron. ¿Por qué? Porque no tenían la seguridad correspondiente. Entonces nosotros no podemos acabar con nuestra institución, con nuestro ejército nacional. Al contrario, hay que fortalecerlo. ¿Cómo aplaudo esas prerrogativas como las de estudio propuestas por la senadora Marcela? ¿Cómo me agrada que ese soldado que ha sufrido, que nos ha defendido, que ha ofrendado hasta su propia vida por defender a los colombianos, reciba unos beneficios para educación? El año pasado tuve la oportunidad de visitar el Instituto Tecnológico de Medellín. ¿Cómo aplaudía yo esa educación que reciben estos jóvenes de los estratos 1 y 2 prácticamente gratuitamente? Yo le preguntaba a la directora, doctora, ¿cuántos soldados me tiene aquí estudiando? General, les vamos a abrir el cupo. De 22.000, 25.000 personas que estudian ahí, ningún soldado. Y doctora, por lo menos unos 10 cupitos para mis soldados que necesitan recibir una capacitación. Todo lo que venga en beneficio de estos hombres que están a lo largo de todo el territorio nacional, bienvenido sea. Pero un favor grande de nuestro ejército nacional, de los únicos incentivos que hay para que presten su servicio militar es que le exigen su libreta militar para el trabajo. El soldado cuando presta su servicio militar y le entregamos su libreta militar, se va agradecido de su superior, de su teniente, de su sargento, de su capitán, de su coronel, buscando una oportunidad de trabajo, con su libreta militar de primera clase. El día que nosotros suspendamos eso, casi que estamos acabando con el ejército. Ese ejército que nos brinda esa seguridad, ese ejército que existe desde el año 1819, que es capaz de enfrentar a estos terroristas, que porta las armas de la República, ese ejército no lo podemos desveronar, no lo podemos acabar. Esas fuerzas militares, la Policía Nacional, con su seguridad en cada una de las regiones. Senadora, cuente con nosotros, cuente con mi equipo de trabajo. Ya hay un estudio que hizo mi general Muñoz en el año anterior, ya está en el Ministerio de la Defensa para su aprobación. Esos son los pasos que nosotros seguimos, siempre siguiendo el conducto regular, como llamamos nosotros, y cuente con nuestro respaldo. Muchas gracias de corazón, porque esa subcomisión sé que va a hacer un buen trabajo, no en beneficio del ejército, es en beneficio del pueblo colombiano,
de este pueblo que nos aclama, de este pueblo que nos pide seguridad, de este pueblo que necesita el soldado de la patria. Muchas gracias y que mi Dios los bendiga y que les dé mucha sabiduría en estas decisiones. Gracias, general. De verdad que yo también quiero compartir el sentimiento con el video. Yo digo que yo tengo sangre verde oliva y a pesar de que lo veo, ya lo había visto en televisión porque ustedes lo tuvieron, a mí se me eriza la piel y a través de ustedes yo también quiero darle las gracias a todos esos soldados de Colombia y por eso, ya que la vida me ha traído a este lugar, quiero hacer la lucha por ellos y quiero hacer la lucha para que los soldados de Colombia sean honrados como se lo merecen. Así que a través de ustedes que hoy me están acompañando, quiero nuevamente manifestar honor y gloria para todos los soldados de este país. General Suárez quiere dirigirse también a... General Muñoz. Gracias, senadora, muy amable. Un saludo especial a usted, senadora, a la doctora Diana, nuestra viceministra, a los honorables senadores, a todos los aquí presentes. Realmente, primero que todo, el saludo especial de mi general Rodríguez Juan Pablo, vengo en representación de él por parte del Comando General. Yo creo que nuestra viceministra y mi general Suárez fueron muy claros en sus exposiciones donde nos damos cuenta de la necesidad realmente de unificar el servicio militar, de la importancia del soldado. Muchas veces aquí tenemos varias leyes, varios proyectos de ley donde se habla de siempre modificar la ley 48, pero donde estamos desestimulando el servicio militar. Mire, por ejemplo, la que tenía la senadora Alexandra Moreno Piraquí, donde se hablaba de la eliminación de la libreta militar para ejercer el derecho al trabajo y a la educación. En el proyecto de ley de la de orden público, aquí se eliminó el proyecto donde ya un joven para acceder a la educación no necesita su libreta militar. O sea, ya no hay necesidad de eso, solo les queda el trabajo, no más. Y los estímulos que tiene un soldado cuando termina su servicio militar, no. Mire, les voy a leer aquí en forma rápida. Cuando termina el joven de prestar su servicio militar, prácticamente a lo único que tiene derecho es, le será computado para efectos de cesantía, pensión, jubilación y vejez, la prima de antigüedad en los términos de ley. No más. Existía otro decreto, donde decía de que aspiraban a continuar sus estudios, podían ser becados, pero después fue declarado inexequible en estos artículos que beneficiaban a los jóvenes que prestaban su servicio militar. Realmente aquí lo que necesitamos es estimular el servicio militar. Es de verdad a los jóvenes que presten el servicio militar que digan, oiga, yo presté mi servicio militar y tengo estos beneficios. Pero si no existe ningún beneficio, ¿qué vamos a hacer después de un país que no tenga un ejército que lo defienda? Son más de 150.000 hombres entre soldados, bachilleres, campesinos, las 5 modalidades que explicaba Suárez, que prestan el servicio militar. Cuando no tengamos esos jóvenes, cada día se dificulta más hacer las incorporaciones. Antes se hacía la incorporación en lo que estaba previsto en la ley, 3 días. Ya casi que para completar una cuota hoy en día se demora 1 y 2 meses para completar esas cuotas, porque la gente no quiere prestar el servicio militar y siempre vivimos desestimulando esto. Entonces realmente quiero que todos miremos, trabajemos en este proyecto donde se unifique el servicio militar y sobre todo, de verdad, estimulemos a los jóvenes que van a prestar su servicio militar. Muchas gracias. Gracias, general. Vamos a leer la proposición de la doctora. Claro que sí, siga, senadora. Bueno, muy buenos días de nuevo para todos, las personas que nos acompañan del Ministerio de Defensa, doctora Diana, y a los generales Muñoz, general Suárez, coronel Sánchez, coronel Moreno, y todos. Senadora Tania, en muy buena hora
usted propuso la conformación de esta subcomisión, porque bien sabemos lo que significa nuestras fuerzas militares en Colombia y en cualquier país del mundo, que al observar, como usted bien lo manifiesta el video, a todos nos da una gran sensibilidad. ¿Quién no se conmueve? Y llevamos en el corazón a todos estos jóvenes que prestan su servicio militar y obviamente a ustedes, generales, coroneles, mayores, soldados, policías, a todos, porque sabemos el sacrificio que todos los días, arriesgando su propia vida, arriesgando su bienestar, arriesgando y sacrificando con sus ausencias permanentes a su familia, hacen por el país. Por eso nosotros como legisladores, y que la Constitución en su artículo 216 le confiere al legislador esa misión o esa función de que diseñe mecanismos para que estas personas que dan todo por el todo reciban de parte nuestra, que somos los que representamos a todo el pueblo colombiano, un reconocimiento en retribución a esa gran, en retribución, en compensación, que sabemos que lo que hagamos será mínimo para el esfuerzo que ellos día a día hacen. Y en ese sentido, las propuestas que se han venido presentando en la comisión, de que puedan acceder a la educación superior, desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, el proyecto puede ser viable. Desde el punto de vista de la autonomía universitaria, que el Ministerio de Educación nos decía que estábamos vulnerando la autonomía, eso es falso. Todo esto procede y es viable, pero me pareció supremamente oportuna la intervención de la senadora Tania, porque nosotros, una ley que lleva más de 22 años y que en 22 años han sucedido tantas cosas, la debemos actualizar y debemos estar a la vanguardia. Y por eso no llegar en estos espacios de la democracia con propuestas desarticuladas y con propuestas que lo que van a hacer es hacer una colcha de retazos, como coloquial y literalmente hablamos. Trabajando todo este tema, pues obviamente uno tiene que contar con el gobierno, con el Estado, en este caso el Ministerio de Defensa, que gracias a esta subcomisión ya estamos integrados, pero que hay también que decir, así como se dicen cosas buenas, hay que llamarnos la atención. Viceministra Diana, estos proyectos han estado desde el año pasado. Y nosotros el año pasado que se quiso presentar el proyecto no se presentó porque no había respuesta del Ministerio de Defensa. ¿Y uno cómo va a legislar y aprobar leyes si al menos el Ministerio no se pronuncia? Pero no se han pronunciado por descuido. Y aquí entonces llamar la atención. Yo he podido tener reuniones, he visitado al general Muñoz, hace muy poco visité a mi general Suárez y nos hemos dado cuenta de que ellos de manera juiciosa tienen un proyecto que recoge todas estas inquietudes y que ya está presentado en el Ministerio de Defensa. Para nosotros eso es muy alentador y es una buena noticia, porque debemos trabajar en equipo, y cuando se trabaja en equipo, con las visiones desde todo punto de vista de gobierno, de legisladores, del pueblo, vamos a lograr sacar un proyecto que realmente responda a las necesidades que hoy estamos necesitando, como de unificar lo que nos dijo
el general Suárez. Y también a través de eliminar los trámites, de poder proporcionarle a los jóvenes una plataforma o un software, porque obviamente ya estando en el año 2015, así se nos exige. La tecnología va de la mano del buen servicio, de la eficacia, de la productividad y algo muy importante, de poder eliminar la corrupción. Porque todavía hay muchas quejas y la corrupción no viene solamente de parte del Estado, porque cuando los papás de los jóvenes se someten a pagar mucho dinero por la libreta, que no se quejen, porque si ellos hacen eso, pues están ayudando, son los primeros que están sobornando y permitiendo la corrupción. Pero siempre le echan la culpa al Estado, no. Esto es un acto cultural de todo el pueblo colombiano y con eso tenemos que terminar. Uno entiende, y yo soy mamá. Nos da el pavor cuando ya sabemos que nuestros hijos se acercan a la edad de pagar servicio militar. Claro que sí. Yo soy senadora, pero eso a mí no me quita de que sea mamá y que me pongan los zapatos de las mamás de todo el país y los papás, que nos da un dolor, un miedo, porque cuando le entregamos nuestros hijos al ejército, ¿qué pensamos? Que ya lo van a matar. Pero es una obligación de defender la soberanía nacional y que por el camino que hoy vamos a generar una paz que nos permita derrotar este miedo que siempre tenemos. Por eso, entonces, las papás y mamás con gran sacrificio entregan plata de donde no la tienen y se encuentran más adelante con la desagradable noticia de que esa libreta es chiviada. Nosotros tenemos que eliminar y quitarle este negocio a quienes lo hacen. Desde el interior del Estado no lo sé. Yo no me atrevo a decir eso. ¿Desde dónde? Tampoco lo sé. Pero que sí estamos en el deber de corregir estas malas prácticas. Y esto lo hacemos a través de los software y de las plataformas. Y que no sé cuántos años tenga el nuevo sistema que se ha implementado, pero que es un sistema o una plataforma que hoy no funciona. Hoy no funciona. Y me han contado, mi general Suárez, que es un proyecto que vale muchos recursos, casi 40.000 millones de pesos, pero que a la fecha se viene aplicando en un 5% o en un 10%, porque la inversión es de 4.000. Es decir, no podemos echarle entonces toda la culpa al sistema de que no funcione y que eso no sirve para nada, porque no se ha terminado de implementar. Pero, conociendo la escasez de los recursos, viceministra, esto es algo urgente. Porque cuando a mí me dan la orientación de que un joven tiene que inscribirse a través del sistema, yo le decía y les daba esa información a muchas de las personas que acuden a uno por la imposibilidad del registro, y yo no les creía. A mí me decía el coronel, no, que se inscriban. Yo regañaba a los muchachos, yo les decía, dejen de ser perezosos, es que uno se tiene que sentar con juicio y saquen su espacio, eso no se hace en 5 minutos. Pues como las quejas continuaban permanentemente, yo me puse en el papel de uno de esos jóvenes. Y créanme que he perdido mis días enteros.
pero lo he querido hacer para cerciorarme y dejarle de echar la culpa a esos jóvenes. Hoy, viceministra, y ustedes generales, sabemos de la necesidad de la cuota de estos jóvenes, de su participación con la soberanía nacional. Estoy de acuerdo, senadora Tania. ¿Cómo vamos a eliminar ese requisito para laborar? No, así estaríamos, y usted también me lo dijo, general Suárez. Primero, yo tenía otra visión, pero si nosotros, entonces, no vamos a eliminar por la concepción de seguridad y de país, sí tenemos la obligación de mejorar nuestra atención y nuestra agilidad en estos procesos, que hoy no se tiene. Y como ya lo dije, esto nos va a ayudar a cerrarle la puerta a la corrupción. Hoy esos pobres muchachos no saben para dónde pegar. Yo pregunto, porque lo he hecho en Antioquia, si no se pueden registrar por ese bendito sistema, ¿qué otra opción tienen? Y me dicen, ninguna. Entonces, estamos entre la espada y la pared. Esos pobres muchachos no se pueden registrar. Y después viene el enredo de que entonces van a ser remisos o que no se presentaron a tiempo. Y en el software, pero precisamente es porque todavía no se ha hecho la inversión debida, cuando se presentan con la tarjeta de identidad, es un momento. El joven crece, ya obtiene su cédula, otro enredo. Ya cuando van a reclamar su recibo, como es con la cédula, el sistema está bloqueado. Tengo así, pero innumerables casos. No han podido obtener el recibo, no pueden tener su libreta militar. En ese sentido, nosotros, ¿cómo entonces vamos a obligar a que sea un documento para poder trabajar si nosotros no les proporcionamos los medios idóneos y efectivos para ello? Por esa razón se ha presentado esa propuesta de quitar esa obligatoriedad, por esa razón. Y si uno lo mira desde ese punto de vista, desde esa visión, tenemos toda la razón. Por eso, esta solución debe estar en el inmediato plazo, viceministra. En ese sentido, yo presento la proposición donde hacemos unas preguntas referente al sistema. Senadora, de nuevo, me agrada que me hayan tenido en cuenta en la subcomisión, y yo sé que la integralidad de esta ley 48 la vamos a sacar adelante con la ayuda de todos. Muchas gracias. La proposición, secre. Senadora Nidia Marcela, desde el principio yo le invité a usted a la subcomisión. He visto su interés en este tema. Lo que usted acaba de narrar acá es la realidad, y creo que todas esas fallas son las que tenemos que tratar de, a través de la ley o de alguna manera aquí en el contacto con nuestras autoridades de reclutamiento, buscar la solución, ¿no? Buscar la solución técnica para sobrepasar ese obstáculo. Y muchísimas gracias por su aporte y por su apoyo. Entonces, Diego, le damos la... Siga, viceministra. Simplemente para contestar un par de preguntas que me hizo la senadora Nidia Marcela y sobre todo hablar un poco del tema del sistema. Completamente de acuerdo, a mí me pasó lo mismo. Yo también cogía un par de pelados y les dije que dejaran de ser tan flojos y que por favor se dedicaran a hacer, y yo defendía a capa y espada el sistema, y sí hay que reconocer hoy que tenemos problemas, tuvimos problemas, seguimos teniendo problemas.
La buena noticia es que ya está diagnosticado técnicamente la solución, ya tiene los recursos para hacerle y darle la solución y en eso el general Suárez está personalmente comprometido en esa tarea, visitando distrito por distrito y demás, porque sí es un problema. A veces las soluciones tecnológicas creemos que son infalibles y pues hay que meterse en el detalle para saber que así lo son. Entonces eso es así. En cuanto al tema de respuestas y demás, la respuesta sí se dio en su momento. Acá hay que tener en cuenta algo que hablamos y es, y ustedes lo sufren todo el tiempo, y es que en el gobierno a veces nos toca también ponernos de acuerdo internamente. Y en particular en algunos temas con el Ministerio de Hacienda no es tan fácil. Entonces por eso casi que todos los conceptos a veces, algunos se demoran más de lo que nosotros mismos quisiéramos, porque nos toca hacer unas consultas internas que se toman más tiempo de lo óptimo, la verdad se ha dicho. Entonces quería simplemente decir eso, senadora, para dejarla terminar. Gracias. Gracias, viceministra. Señora Presidenta, la proposición dice así: cítese al señor Ministro de la Defensa Nacional, al Comandante del Ejército Nacional y al señor Jefe de Reclutamiento del Ejército para que en sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, en el día y hora que a bien lo estime la mesa directiva, respondan verbalmente y por escrito el siguiente cuestionario. Primero, ¿cuáles son las fallas que se vienen presentando en la plataforma tecnológica creada para efectuar los trámites de la libreta militar? Segundo, ¿por qué la página www.libretamilitar.mil.co aparece siempre en mantenimiento? Tercero, hay jóvenes que alcanzaron a cargar parte de la documentación en la plataforma. Para cargar la documentación pendiente, apenas se habilita el sistema, es necesario que el joven y los padres de familia tengan que volver a solicitar los certificados actualizados y pagar nuevamente por esta documentación. Caso Agustín Codazzi, certificados de antecedentes de los contadores públicos. Cuarto, después de cargada la documentación, es necesario que los jóvenes la lleven físicamente al distrito militar que les corresponda. Quinto, como estas inconsistencias están generando graves problemas a la población de jóvenes de 18 años en adelante, quienes no han podido definir su situación militar, restándoles posibilidades de acceder al empleo por falta de este documento, ¿qué soluciones se les puede brindar para que no se vean afectados por la falta de este documento? Presentada por la senadora Nidia Marcela Osorio, quien me ha solicitado, señora Presidenta, que esta se deje como constancia aquí y la presentará en la Comisión Segunda del Senado en la sesión que tenemos a continuación para que sea aprobada. Doctora Nidia Marcela, yo propongo que además de eso la reciba el secretario como parte también del cuestionario para nuestra subcomisión. Entre otras, quiero aclarar, porque creo que no lo dije, los cuestionarios, pasárselos al secretario Diego y él me los hace llegar. Entonces creo que hemos terminado. No sé si habrá alguna otra proposición. Entonces se levanta la sesión y posteriormente convocaremos a una nueva reunión, y a los asesores que están hoy de los honorables senadores que hacen parte de la subcomisión, les ruego transmitir el tema de los cuestionarios para poder cumplir con la agenda de la subcomisión. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su asistencia.